Estaba de pie, la luz del gran ventanal de la torre Concaid bañándome. Era absurdo, ¿sabes? Hace solo unos meses, mi mayor preocupación era si la cafetera de El Cuchara de Oro en el barrio de La Latina iba a explotar. Y ahora, aquí estaba yo, María, delante de Víctor Russo y de los otros capos, con la Torre de Madrid bajo mis pies y un detonador de hombre muerto escondido en mi mano. Sentía el corazón como un tambor contra mis costillas, pero mi cara era una máscara, fría, calculadora. Mi padre estaría orgulloso, o quizás aterrado. Miré a Carlos. Estaba atado, golpeado, sangrando. Su ojo izquierdo hinchado y casi cerrado. Esa imagen fue un puñetazo en el estómago. Verle así, tan vulnerable, me trajo todo de golpe. Aquella noche, ¿fue martes o quizás miércoles? Ya no recuerdo bien, solo sé que llovía. En Madrid, cuando llueve, el asfalto no se limpia, solo se vuelve más resbaladizo. Estaba terminando mi turno en El Cuchara de Oro, un lugar que había visto tiempos mejores. Eran las 11:00 y pico, casi vacío. Solo pensaba en el alquiler, la matrícula de diseño gráfico, o al menos el dinero para arreglar la caldera de mi piso en Lavapiés. Y entonces entró él, Carlos Concaid. Un nombre que se susurraba por la ciudad como una maldición o una plegaria, según a quien le preguntaras. Alto, un abrigo de lana gris oscuro que valía más que toda mi vida. Cara de ángulos afilados, ojos de un azul helado que te atravesaban. Detrás de él, sus sombras. Mateo, un tipo enorme con la nariz torcida. Y José, que parecía un contable con gafas pero mataba como un cirujano. Todo se quedó en silencio. Hasta el cocinero, un viejo gruñón, se congeló con la espátula en el aire. Carlos se sentó en la mesa del rincón, la número 4, la estratégica, de espaldas a la pared, con vista a todo. Mi corazón, ¿qué te voy a decir? Parecía un pájaro atrapado. No le mires, sirve el café. Agarré la cafetera, la mano temblándome un poco, y me acerqué. Solo, dijo Carlos. Su voz era un rugido suave, como un coche de lujo al ralentí. Ni me miró, absorto en su móvil. Sí, señor, susurré. Mientras vertía el líquido humeante en la taza blanca, miré de reojo, no a él, sino más allá. La cafetería tenía una gran pared de espejos. En el reflejo, vi claramente la calle por el ventanal de la entrada. Un coche negro se había parado, sin luces. No era raro. Lo raro fue que la ventana trasera bajó despacio. Lo anormal fue el cañón largo y negro mate de un rifle con silenciador deslizándose, apuntando directamente a la cabeza de Carlos. El tiempo se detuvo. Si gritaba, el tirador dispararía al instante. Carlos estaría muerto antes de girarse. Si se me caía la cafetera, el ruido podría desencadenar el disparo. Si no hacía nada, el hombre que tenía delante, criminal o no, tendría su cerebro esparcido por el asiento de vinilo. No pensé. El instinto, afilado y frío, se apoderó de mí. Era un vestigio de una infancia que intentaba desesperadamente olvidar. Una infancia viendo a mi padre moverse por habitaciones como esta. Terminé de servir. Al retirar la cafetera, puse mi mano izquierda en la mesa, justo en la visión periférica de Carlos. Metí el pulgar en la palma y cerré los dedos sobre él. Luego golpeé la mesa 2 veces con el índice, el pulgar atrapado, los 2 golpecitos. Era un gesto viejo, una señal de socorro usada en el lenguaje no hablado de las calles, específicamente entre las familias de crimen organizado de los años 90. Significaba arma detrás, cerca.
Carlos dejó de deslizar el móvil. No se congeló, no se inmutó, pero sus ojos se desviaron, fijándose en mi mano y luego, de golpe, en mi cara. Por un microsegundo, nuestras miradas se encontraron. Vi confusión, luego reconocimiento y finalmente cálculo. Él entendió. En un movimiento fluido, Carlos levantó la mesa de una patada. ¡Crack! La bala destrozó la ventana, atravesó el asiento de vinilo, donde la cabeza de Carlos había estado un segundo antes, y se incrustó en la pared. ¡Abajo!, rugió Carlos, agarrándome por la muñeca y tirando de mí detrás de la mesa volcada justo cuando la cafetería estallaba en caos. El cristal explotó. Mateo y José ya estaban devolviendo el fuego, sus pistolas retumbando como cañones en el pequeño espacio. El cocinero gritaba desde detrás del mostrador. Yo estaba pegada al suelo sucio, el olor a polvo y chicle viejo llenando mi nariz. Carlos estaba encima de mí, no de forma romántica, sino como escudo humano. Era pesado, músculo sólido y olía a sándalo y pólvora. «¡Quédate abajo!», me siseó al oído. Se asomó por encima de la mesa, disparó 3 veces hacia la calle y se agachó de nuevo mientras el coche se alejaba a toda velocidad, los neumáticos chirriando. El silencio cayó, pesado y zumbante. Carlos se levantó lentamente, quitándose los cristales del abrigo. Miró el agujero en el asiento, luego el ventanal destrozado. Después me miró a mí. Yo temblaba. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás la fría realidad de lo que acababa de pasar. Carlos se agachó. Su mano era grande, su agarre firme. Me puso de pie. «¿Quién eres?», preguntó. No era una pregunta de curiosidad, era un interrogatorio. «María», balbuceé. «María Hart». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Me levantó la barbilla con un dedo enguantado. ¿De dónde aprendió una camarera de 20 años el golpecito de la Cosa Nostra? Tragué saliva. Lo vi en una película. Los ojos de Carlos se entrecerraron. El azul era helado, implacable. «Mentirosa», dijo suavemente. Se volvió hacia José. «Prepara el coche por detrás. Nos vamos». «¿Nos?», chillé. «Tengo que terminar mi turno. Pop me necesita». «Acabas de salvar al jefe del sindicato Valenti de un asesinato profesional», dijo Carlos con voz plana. «El conductor de ese coche te vio hacerme una señal. Si te dejo aquí, estarás muerta antes del amanecer para atar cabos sueltos». Se abotonó el abrigo. «Vienes conmigo, Maria Hart. Considera tu turno terminado». El viaje fue silencioso. Yo iba en la parte trasera de un SUV blindado, apretada entre Carlos y la ventanilla. El cuero era suave, la suspensión fluida, pero me sentía como si me llevaran a mi ejecución. Observé la ciudad pasar borrosa, las luces de neón del centro de Madrid desvaneciéndose en las carreteras más oscuras y sinuosas de las ricas urbanizaciones del norte. Apreté mi delantal. Me di cuenta de que todavía lo llevaba puesto y sentí un rubor de vergüenza mezclado con terror. «Deja de temblar», dijo Carlos. No me había mirado desde que subimos. Leía documentos en una tableta. «No tiemblo», mentí. «El asiento está vibrando», dijo con voz arrastrada. «Tú estás vibrando». Tocó la pantalla de su tableta. Maria Hart, nacida en Galicia, madre muerta a los 6 años. Padre desconocido. Sistema de acogida desde los 8 hasta los 18, sin antecedentes penales. Actualmente matriculada en un ciclo de diseño gráfico. Notas medias, asistencia deficiente. Me quedé mirándole. «¿Cómo?». «José es muy eficiente», dijo Carlos. Finalmente se volvió hacia mí.
Pero José no puede encontrarlo todo. No puede encontrar a tu padre. Y no puede explicar cómo una chica de acogida de Galicia conoce una señal manual utilizada exclusivamente por las familias de Nueva York a finales de los 90. Ya te lo dije. Mi voz temblaba, pero mi barbilla se mantenía alta. Lo vi en... Si vuelves a decir película, abriré esta puerta y te empujaré mientras el coche está en movimiento, dijo Carlos. No gritaba, sonaba aburrido, lo cual era infinitamente más aterrador. Mi padre, susurré. Carlos levantó una ceja. Sigue. No sé quién era. Realmente no, pero recuerdo, antes de los orfanatos, me enseñó cosas, juegos. Jugábamos en cafeterías como esa. Me decía que observara a la gente, sus manos. Me enseñó señales. Me decía, Sophie, si no puedes hablar, deja que tus manos griten. Carlos estudió mi cara. Buscaba la mentira, el tic, la señal. Pero yo decía la verdad, o al menos la versión de la verdad que recordaba. ¿Cómo se llamaba? John, dije. Solo John. Carlos resopló. Solo John, ¿eh? El coche disminuyó la velocidad, girando entre enormes puertas de hierro. Nos acercamos a una finca que parecía menos una casa y más una fortaleza en Sitges. Muros de piedra, cámaras de seguridad en cada árbol, guardias patrullando con perros. Era el bastión Kincaid. A ver, te explico, dijo Carlos mientras el coche se detenía. Me salvaste la vida. Reconozco esa deuda. Los Valenti pagan sus deudas. Sin embargo, ahora eres un cabo suelto. Los que intentaron matarme, el sindicato de los 6, son implacables. Te encontrarán. Te torturarán para saber lo que sabes de mí. No sé nada de ti, protesté. Sabes que tomo el café solo y me siento en la mesa 4, dijo Carlos mientras la puerta se abría. Eso es suficiente para ellos. Salió y me tendió una mano. Dudé, luego la tomé. Su agarre era cálido. Te quedarás aquí, ordenó, bajo mi protección. No abandonarás los terrenos. No contactarás a nadie. Eres un fantasma hasta que descubra quién envió a ese tirador y los elimine. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté, mirando la imponente mansión. El tiempo que sea necesario. Entramos en la casa. Era fría, moderna y carecía de calidez. Suelos de mármol, arte en blanco y negro, vastos espacios vacíos. ¡Mateo!, ladró Carlos. Lleva a la señorita Hart al ala este, la habitación azul. Consíguele ropa. Quema ese delantal. Espera, dije. Me detuve en medio del vestíbulo. Carlos se detuvo y se giró. ¿Qué? Te salvé la vida, dije. Me sorprendí a mí misma por la audacia de mi voz. Quizás era la adrenalina. O quizás la constatación de que no me quedaba nada que perder. Eso significa que me debes algo. Carlos se giró completamente. Caminó de vuelta hacia mí, alzándose sobre mi pequeña figura. El aire entre nosotros chispeaba. Te estoy dando una mansión para vivir y guardias para mantenerte viva, dijo. ¿No es suficiente? No, dije. Necesito mis libros. Tengo un examen el viernes. Mateo resopló en segundo plano. Incluso José esbozó una sonrisa. Carlos me miró fijamente. Por un momento, pensé que podría dispararme. Luego la comisura de su boca se contrajo, una mueca, una sonrisa peligrosa y devastadora. José, dijo Carlos, sin romper el contacto visual conmigo, consíguele sus libros y un portátil. Si suspéndele el examen, será en mi conciencia. Sí, jefe. Ve a tu habitación, María, dijo Carlos suavemente, y cierra la puerta.
No todos en esta casa están tan agradecidos como yo. Mientras una doncella me acompañaba, miré hacia atrás. Carlos ya estaba hablando por teléfono, su cara endureciéndose de nuevo en la máscara del capo mafioso. Pero noté algo. Se frotaba la muñeca izquierda, justo donde yo le había agarrado en la cafetería. Había tocado al hombre intocable, y ahora estaba atrapada en su mundo. Lo que yo no sabía era que el peligro no estaba solo fuera de las puertas. El peligro real estaba justo allí en el vestíbulo, porque Carlos Concaid no era solo un jefe de la mafia. Era un hombre buscando un topo dentro de su propia organización, y una camarera cualquiera que conocía códigos secretos era la sospechosa perfecta. Él no me trajo aquí para protegerme, me trajo aquí para desenmascararme. Bueno, tengo que parar aquí un segundo. ¿Se puede saber qué estaba pensando? Todo esto, la situación, el peligro inminente. En mi pueblo en Galicia, diríamos que la cabeza me había dado vueltas. Un día estoy sirviendo cafés, el siguiente soy la invitada de un capo de la mafia que me investiga. Es el tipo de cosas que lees en las novelas, ¿verdad? Siempre me pareció tan lejano, tan de película americana. Y ahora soy la protagonista de mi propia serie de suspense. Me pregunto si el destino es así de caprichoso, o si simplemente estaba tan desesperada por un cambio que acepté cualquier cosa. Miraba los muros de esa mansión y pensaba, ¿realmente estoy más segura aquí? ¿O estoy en una jaula, aunque sea de oro? La gente tiene este tipo de ideas románticas sobre los capos, pero la realidad es mugrienta, llena de sangre y miedo. Y yo, que apenas podía pagar mis facturas, me encontré metida hasta el cuello en eso. No sé si fue valentía o estupidez, sinceramente, pero ya no había vuelta atrás. Ya estaba dentro. Y lo que vino después, eso sí que fue una locura. A veces, cuando no podía dormir, que era casi todas las noches en esa enorme cama que parecía tragarse mi pequeña figura, pensaba en mi padre, en cómo siempre me decía, con esa sonrisa que ya casi no recordaba: María, confía en tu instinto, pero nunca en lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Él lo decía por los charlatanes del mercado que prometían fortunas, pero ahora, en ese opulento exilio, lo entendía de otra manera. El lujo, las promesas de seguridad, la atención de un hombre como Carlos, todo sonaba demasiado perfecto. Y perfecto, lo había aprendido, no existe. Era como un cuento de hadas con dragones reales que te comen si bajas la guardia. Solo quería volver a mis libros y a la normalidad, por aburrida que fuera. Los primeros rayos de sol que golpearon la habitación azul no se sintieron como la mañana. Se sintieron como vigilancia. Me desperté en una cama lo suficientemente grande como para dormir una familia de 4, rodeada de sábanas de seda que costaban más que mi coche. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Lo comprobé 3 veces. Pasé la mañana deambulando. La habitación era lujosa. Muebles de estilo francés, un vestidor lleno de ropa de diseñador que me quedaba perfectamente, lo cual era aterrador, y un baño con una bañera con patas de león, pero era una jaula dorada. A las 11:00 a.m., la cerradura hizo clic. No era Carlos, era José, el hombre de las gafas y el tiro mortal. Llevaba una bandeja de comida y una pila de libros de texto. Diseño gráfico, dijo José, colocando los libros en el tocador y un portátil. Está monitorizado, obviamente. No intentes enviar un correo a la policía o el cortafuegos lo detectará y el señor Concaid destrozará el dispositivo. Come tus huevos. ¿Dónde está él? Pregunté, ignorando la comida. El señor Concaid está ocupado con negocios. Usted debe permanecer aquí. No soy una prisionera, José, dije. Soy una invitada.
Los invitados no conocen códigos secretos de las guerras del crimen de los años 90, señorita Hart, dijo José secamente. Coma. Se fue, cerrando la puerta con llave de nuevo. Hacia la noche me estaba volviendo loca. Había estudiado 2 horas, caminado 3 y mirado por la ventana a los guardias armados que patrullaban el jardín el resto del tiempo. Cuando la puerta se abrió a las 7:00 p.m., esperaba a José de nuevo. En cambio, entró una criada. El señor Kincaid requiere su presencia para la cena. Pide que use el vestido negro del armario. No era una petición. Encontré el vestido. Era un elegante vestido lencero de terciopelo negro con una abertura en el muslo. Era elegante, pero revelador. Me hacía sentir expuesta. Me lo puse, me apliqué una mínima cantidad de maquillaje que encontré en el tocador y seguí a la criada por la gran escalera. El comedor era una sala cavernosa con una mesa que podía albergar a 30 personas. Sin embargo, solo estaba puesto para 2 en el extremo más alejado, cerca de una chimenea crepitante. Carlos estaba junto al fuego, con un vaso de licor ámbar. Se había quitado el abrigo pesado y vestía un traje negro a medida, la corbata desabrochada, el botón superior de la camisa suelto. Parecía cansado, peligroso y devastadoramente guapo. «Te ves decente», dijo, volviéndose hacia mí. Era el tipo de cumplido que parecía un desafío. «Tú te ves cansado», respondí, agarrándome a la parte trasera de mi silla. Los labios de Carlos se curvaron. «Siéntate». La cena fue un asunto tenso. Platos de pato asado y risotto de trufa fueron colocados ante nosotros por un personal silencioso. Carlos comió con precisión. Yo apenas picoteé la comida. «¿Por qué estoy aquí, Carlos?», pregunté finalmente. «¿De verdad?». Carlos dejó el tenedor. El tintineo resonó. «Ya te lo dije, seguridad». «Puras tonterías», dije. «¿Crees que soy una espía? ¿Crees que te tendí una trampa?». Carlos se recostó, agitando su bebida. «Se me pasó por la cabeza. El momento fue impecable. Me haces una señal, me agacho, el tirador falla. Confío en ti. Te traigo a mi casa. Es la estrategia perfecta del caballo de Troya». «Soy una camarera», espeté. «Me preocupan las propinas, no las guerras territoriales». «Entonces cuéntame sobre John», dijo Carlos, su voz bajando una octava. El aire de la habitación se volvió pesado. Revisé los antecedentes de cada John en Galicia que murió por la época en que supuestamente lo hizo tu padre. Nada coincide, así que dejemos de jugar. «María, ¿quién te enseñó el doble toque?». Sentí lágrimas picándome los ojos. Ya no era miedo, era dolor. No tenía apellido, nos mudábamos cada 6 meses. Tenía una cicatriz, dijo en voz baja, desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. Me dijo que era de un tigre. Carlos se quedó helado. El vaso en su mano dejó de girar. «¿Una cicatriz?», repitió Carlos lentamente. «¿De la oreja izquierda a la mandíbula?». «Sí, y tenía un tatuaje en el antebrazo. Era tenue, como si hubiera intentado quemárselo. Parecía un halcón sosteniendo una daga». El silencio que siguió fue ensordecedor. El fuego crepitó, un tronco se rompió ruidosamente. Pero Carlos no parpadeó. Me miró como si me viera por primera vez. No como una camarera, no como una amenaza, sino como un fantasma. Se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo. «José», bramó. El contable asesino apareció de las sombras del pasillo al instante. «Señor, traiga el archivo», ordenó Carlos, sin apartar los ojos de mí. «El archivo Falcone, el caso sin resolver del 05». «Señor», José parecía confundido. «Eso está enterrado, ¿por qué lo querría?». «Tráelo»,
rugió Carlos. José se apresuró a salir. Carlos caminó alrededor de la mesa, acercándose a mí. Me encogí en mi silla, aterrorizada por el cambio repentino en su energía. No estaba enfadado, estaba aturdido. Se detuvo a centímetros de mí, extendió la mano, que se cernió cerca de mi cara, y luego la retiró. Tu padre, susurró Carlos, no murió en un accidente de coche, ¿verdad? Eso me dijo la policía. Susurré. Dijeron que su coche se cayó por un puente. Nunca encontraron el cuerpo. Solo el coche. No encontrarían el cuerpo, dijo Carlos sombríamente, porque Johnny el fantasma Falcone no muere en accidentes de coche. José regresó sin aliento, entregando una carpeta manila amarillenta a Carlos. Carlos la abrió de golpe, sacó una foto granulada en blanco y negro, la estampó en la mesa delante de mí. ¿Es él? Miré hacia abajo. El hombre de la foto era más joven, más duro. Vestía un traje a medida que nunca le había visto, pero los ojos eran los mismos. La sonrisa era la misma, y allí, en el lado izquierdo de su mandíbula, estaba la cicatriz. Es mi padre, jadeé. Es John. Carlos exhaló un aliento largo y entrecortado. Se pasó una mano por el pelo, alejándose de la mesa. Maldita sea, murmuró. No eres un topo, María. Se volvió hacia mí, su expresión indescifrable. Eres de la realeza. Me quedé mirándole. ¿Qué? Tu padre era Johnny Falcone. Fue el subalterno de todo el Hampa de Madrid hace 20 años. El mayor ejecutor que esta ciudad ha visto. Desapareció de la noche a la mañana. Todos pensaron que se había chivado o que fue eliminado por los rivales, pero huyó. Carlos me miró con una mezcla de asombro y lástima. Huyó para protegerte. Sentí que la habitación daba vueltas. La vida de camarera, la lucha, la pobreza, todo era una mentira. O, más bien, era la tapadera de una tragedia que no entendía. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué?, dijo Carlos, acercándose de nuevo y agachándose, con las manos en los brazos de mi silla, atrapándome. Hay un contrato sobre la línea de sangre Falcone, un contrato que nunca expira. Si el sindicato sabe que eres su hija, no solo te matarán para llegar a mí. Sus ojos azules me taladraron, intensos y aterradoramente protectores. Te matarán para acabar con una dinastía. Acabas de pasar de ser un cabo suelto a ser el objetivo más valioso del inframundo. La revelación se cernía sobre la mansión como una nube de tormenta. Ya no era una invitada. Era un pedazo de historia viviendo en la habitación de invitados. Durante los 2 días siguientes, Carlos estuvo distante. Pasó horas en su estudio con Mateo y José. Podía oír gritos a través de las pesadas puertas de roble. Yo me quedé en mi habitación leyendo el archivo sobre mi padre. Leí sobre los golpes, el dinero, el poder. Era como leer sobre un extraño que tenía la cara de mi padre. Pero el peligro del que hablaba Carlos no era solo hipotético. La tercera noche, una tormenta azotó Madrid. Los truenos sacudieron los cristales de las ventanas de la mansión. La energía parpadeó y luego se cortó. Los generadores de emergencia se encendieron con un zumbido bajo, bañando los pasillos con una tenue luz ámbar de emergencia. Yo estaba en la cocina haciendo té. No podía dormir. De repente la puerta de la cocina se abrió de golpe. No era Carlos, era Ana Rossi. La había visto solo una vez, brevemente en el pasillo. Ana era impactante, alta, con cabello azabache y labios pintados de un rojo sangre. Era la hija de la familia Rossi, un prominente aliado de los Concaid. También era, según los chismorreos del personal, la mujer con la que todos esperaban que Carlos se casara para sellar la alianza. Ana se apoyó en el marco de la puerta, con un cigarrillo apagado en la mano.
Me miró con desdén. Edna se sintió furiosa. Cada fibra de su ser gritaba que esto era una humillación. ¿Una camarera? Esa insignificante criatura, delgada como un tallo, con esos ojos de café viejo, ¿era la razón por la que Carlos estaba distante, irritable? ¿La razón por la que su alianza, el futuro que le habían prometido, estaba tambaleándose? Él era suyo, lo sabían todos. Una Rosy y un Concaid, así era como se hacía. Pero ahora, aquí estaba esta perra callejera que había recogido Carlos, sentada en su cocina, bebiendo té en su casa. Era una burla, el estúpido destino. Carlos estaba ciego. Era tan obvio que la chica era un problema, una distracción. Tenía que deshacerse de ella por el bien de Carlos, por el bien de su familia, por el bien de lo que era suyo. Estorbo, pensó Ana con amargura, un maldito estorbo. Entonces, dijo Ana, su voz como terciopelo triturado, eres la perra callejera que Carlos recogió. Soy María. Sé quién eres, dijo Ana, acercándose. Sus tacones resonaron en el mármol. O más bien, sé lo que representas. Problemas. Carlos está distraído. Está cometiendo errores porque está preocupado por una camarera. Yo no pedí estar aquí, dije, agarrando mi taza. Y sin embargo, aquí estás, vistiendo seda, comiendo su comida. Ana se detuvo a un pie de distancia. ¿Crees que porque tienes una historia trágica, perteneces a este mundo? Este mundo se come las cosas blandas, María, y tú eres muy blanda. Antes de que pudiera responder, las luces de emergencia parpadearon y se apagaron por completo. Oscuridad total. ¿Qué diablos? La voz de Ana perdió su arrogancia, reemplazada por confusión. Un sonido cortó la oscuridad. Tip, tip, disparos con silenciador. ¡Abajo!, grité, tirando a Ana justo cuando la ventana de la cocina se hizo añicos. Las balas masticaron los armarios donde Ana había estado de pie un segundo antes. El cristal llovió sobre nosotras. Ana chilló, pero le tapé la boca con la mano. «¡Cállate!», sisé. «¡Muévete!». Arrastré a la otra mujer detrás de la pesada isla de granito. La cocina estaba siendo flanqueada. Pude oír botas crujiendo sobre el cristal. No se suponía que estuvieran aquí. El perímetro era impenetrable, a menos que alguien los hubiera dejado entrar. La puerta del pasillo se abrió de golpe. Un haz de linterna táctica barrió la habitación. «Despejado a la izquierda», dijo una voz distorsionada. «Encuentren a la chica. El objetivo es Hart. Maten a la otra». Se me heló la sangre. Venían a por mí. Miré a mi alrededor. Cuchillos. Necesitaba un arma. Extendí la mano a ciegas hacia el mostrador y agarré una pesada sartén de hierro fundido. Era patético contra las armas, pero era todo lo que tenía. «Ana», susurré, «¿hay una salida de servicio?». Ana temblaba, su compostura desaparecida. «Detrás de la despensa. Vete ahora». «¿Qué hay de ti?». «Yo soy la distracción», dije. Fue la cosa más estúpida que había dicho en mi vida, pero la adrenalina me volvía imprudente. La sangre de mi padre estaba despertando. Cogí un cuenco de cerámica y lo deslicé por el suelo en la dirección opuesta. Chocó contra la estufa. El haz de la linterna giró hacia el ruido. El pistolero se movió hacia él. Me levanté de detrás de la isla, balanceando la sartén de hierro fundido con ambas manos como un bate de béisbol. Cuando el pistolero se giró, conecté con su muñeca. Hubo un crujido de hueso repugnante. El arma cayó al suelo. El hombre gruñó de dolor, extendiendo su otra mano hacia mí. No esperé. Le di una patada fuerte en la rodilla
y busqué el arma. Pero un segundo hombre me agarró por detrás, un brazo rodeándome el cuello. Olía a lluvia húmeda y tabaco barato. La tengo, gruñó en su intercomunicador. Arañé su brazo, mi visión se nublaba. Iba a morir aquí en una cocina, justo como probablemente no había muerto mi padre. ¡Bang! El sonido fue ensordecedor, magnificado en el espacio cerrado. El brazo que rodeaba mi garganta se aflojó. El hombre se desplomó, un peso pesado arrastrándome hacia abajo. Me aparté, jadeando aire. Carlos estaba en el umbral. Sostenía una Desert Eagle plateada. El cañón humeaba. Solo llevaba pantalones de vestir y una camiseta interior blanca, los pies descalzos. Parecía un demonio de venganza. Pasó por encima del cuerpo, sus ojos escaneando la habitación. «Revisa la despensa», gritó por encima del hombro. José y Mateo pasaron junto a él. Carlos me alcanzó, levantándome. Me revisó en busca de heridas, sus manos frenéticas. «¿Te hicieron daño?» «Estoy bien», jadeé. «Ana, despensa». La mandíbula de Carlos se apretó. Ana los dejó entrar. Me quedé helada. «¿Qué?» «El sistema de seguridad no fue hackeado», dijo Carlos, su voz bajando a un susurro letal. «Fue desactivado con un código de acceso. Solo 4 personas tienen ese código. Yo, José, Mateo y el enlace de la familia Rossi. Ana». José arrastró a Ana fuera de la despensa. Ya no temblaba, parecía desafiante. «Es una distracción, Carlos», gritó Ana. «Mi padre dijo que lo arruina todo. La sangre Falcone está maldita. Teníamos que deshacernos de ella para salvar la alianza». Carlos miró a Ana con ojos lo suficientemente fríos como para congelar el infierno. «Dejaste entrar mercenarios en mi casa», dijo Carlos con calma. «Atacaste a una invitada bajo mi protección». «Es una camarera», escupió Ana. «Es mía», gruñó Carlos. La posesividad de la palabra quedó en el aire. Se volvió hacia Mateo. «Lleva a Ana al sótano, llama a su padre. Dile que la alianza ha terminado y dile que si quiere a su hija de vuelta, tiene que venir a explicar por qué intentó matar a la mía». Carlos se volvió hacia mí. Vio el moratón formándose en mi cuello. Extendió la mano, su pulgar rozando la marca roja. Su mano temblaba. No de miedo, sino de rabia. «Necesito sacarte de aquí», dijo Carlos. «Esta casa está comprometida. Los Rossi han declarado la guerra». «¿A dónde podemos ir?», pregunté. «Si saben quién soy, no hay ningún lugar seguro». Carlos me acercó. Por primera vez, me abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado. «Hay un lugar», dijo en mi pelo. «Una casa segura que nadie conoce, ni siquiera José». Me apartó, sujetándome por los hombros. «Haz una maleta, María. Nos vamos a Italia. Nos vamos al lugar del que huyó tu padre». La guerra había comenzado en Madrid, pero las respuestas, y la única forma de acabar con esto, estaban enterradas en un pequeño pueblo de Sicilia. Mientras corríamos bajo la lluvia hacia el garaje, dejando atrás los cuerpos y la traición, me di cuenta de 2 cosas. Primero, mi vida tranquila estaba oficialmente muerta. Segundo, me estaba enamorando del hombre más peligroso de la tierra, y eso probablemente me mataría más rápido que cualquier bala. La casa segura no era una casa, era una fortaleza disfrazada de ruina. Ubicada en un acantilado escarpado con vistas al mar Tirreno en Sicilia, la Villa Scarpia había estado en la familia Concaid durante generaciones, olvidada por recaudadores de impuestos y rivales por igual. El aire aquí olía a limones, sal y polvo antiguo. Salí del Fiat destrozado que habíamos alquilado con nombres falsos. Mis piernas temblaban, no por el vuelo, sino por la comprensión de lo lejos que estaba de la cafetería,
la cafetera y mi antigua vida. Quédate cerca, murmuró Carlos, abriendo la pesada puerta de madera con una llave de esqueleto que llevaba al cuello. Dentro, la villa era una cápsula del tiempo. Sábanas cubrían los muebles. El aire era fresco y quieto. Carlos se movió con eficiencia practicada, revisando las habitaciones, el perímetro. Yo me quedé en el centro del atrio, mirando un fresco descolorido en el techo. Mi padre estuvo aquí, susurré. No era una pregunta, lo sentía. Carlos enfundó su arma y regresó junto a mí. Johnny Falcone usó este lugar como punto intermedio en 2005 antes de desaparecer. Si dejó algo que explique por qué el sindicato quiere matarte, está aquí. Durante 2 días, destrozamos la villa. Movimos pesados armarios, golpeamos paredes huecas y levantamos tablas sueltas del suelo. El aislamiento forzó un cambio en nuestra dinámica. No había guardias, ni criadas, ni José. Solo Carlos cocinando pasta con la misma intensidad que usaba para interrogar enemigos, y yo lavando los platos mientras intentaba no mirar los músculos que se movían bajo su camisa. La tensión era asfixiante. No era solo miedo. Era una atracción magnética que había crecido desde aquella noche en el Cuchara de Oro. La segunda noche, una tormenta se desató en el Mediterráneo, reflejando la noche del ataque en Madrid. Yo estaba en la biblioteca, una habitación llena de libros podridos. Estaba repasando la madera del manto de la chimenea cuando mi dedo sintió una ranura. Empujé. Un clic resonó. Un panel de madera se abrió. ¡Carlos!, grité. Él estuvo allí en segundos, con el arma desenfundada, antes de darse cuenta de que no corría peligro. Enfundó el arma y miró el compartimento oculto. Dentro había un pequeño diario encuadernado en cuero y una pesada llave de hierro. Mis manos temblaron mientras abría el diario. La letra era irregular, apresurada. María, si estás leyendo esto, he fallado. Intenté comprar nuestra libertad. Robé el libro de cuentas de los 6, el registro de cada soborno, cada asesinato, cada político en nómina del sindicato. Lo escondí en la bóveda de Madrid, pero me quedé la llave. No quieren matarte solo por venganza, bambina. Creen que sabes dónde está el libro. Creen que tú eres la llave. Huye. No confíes en los Concaid. No confíes en nadie. Levanté la vista. Las lágrimas corrían por mi cara. Él robó sus secretos. Por eso lo cazaron. Carlos tomó el diario suavemente. Leyó la línea sobre no confiar en los Concaid. Su mandíbula se apretó. Tenía razón al advertirte, dijo Carlos, con voz áspera. En su mundo, la confianza te mata. ¿Tú crees eso?, pregunté, acercándome. Carlos me miró. El azul de sus ojos era turbulento, como el mar de fuera. Lo creía hasta que una camarera me salvó la vida sin motivo. Extendió la mano ahuecando mi mejilla. Su pulgar secó una lágrima. La distancia entre nosotros desapareció. Debería dejarte aquí, susurró Carlos, su frente apoyada en la mía. Debería encerrarte en esta villa donde estás segura e ir a quemar el mundo yo solo. No quiero estar segura. Respiré. Quiero estar contigo. Carlos gimió, un sonido grave en su garganta, y estrelló sus labios contra los míos. El beso fue desesperado, impulsado por la adrenalina y días de anhelo reprimido. No fue suave. Fue una posesión. Le rodeé el cuello con los brazos, anclándome a él mientras la tormenta rugía afuera. Por primera vez en mi vida, no me sentí como una hoja que sopla en el viento. Me sentí como el fuego, pero el fuego estaba a punto de ser apagado. Mientras nos separábamos, sin aliento,
El teléfono de Carlos, un móvil desechable que había mantenido apagado, vibró en la mesa. Frunció el ceño. Solo una persona tenía ese número. Contestó. José. Jefe, la voz de José estaba distorsionada, asustada. Encontraron el manifiesto de vuelo. La familia Rossi vendió la información al sindicato. Víctor Russo está en camino. No está en Madrid, jefe. Ya estaba en Italia. Está a 10 minutos. Carlos dejó caer el teléfono. Tenemos que irnos, dijo, su voz de amante volviendo a ser la de un soldado. Ahora. La huida fue una pesadilla. La tormenta había convertido los caminos de tierra en barro. Carlos condujo el Fiat como un loco, derrapando en las curvas del acantilado, mientras yo apretaba la llave de hierro y el diario contra mi pecho. ¿A dónde vamos?, grité por encima del rugido del motor y la lluvia. «Al puerto deportivo», siseó Carlos. «Tengo un barco con combustible. Si podemos llegar a aguas internacionales, tenemos una oportunidad». Aparecieron luces delanteras en el espejo retrovisor. Luces altas, 3 SUV, negros y amenazadores, abriéndose paso bajo la lluvia detrás de nosotros. «¡Agáchate!», gritó Carlos. Las balas destrozaron el parabrisas trasero. Grité, agachándome en el hueco de los pies. Carlos dio un volantazo golpeando el Fiat contra el lado del SUV principal, haciéndolo girar y caer por el barranco. Pero quedaban 2 más. Llegamos al puerto deportivo, un tramo desolado de muelle con una sola lancha rápida flotando en el oleaje. Carlos frenó bruscamente. El coche derrapó hasta detenerse. «¡Corre hacia el barco!», ordenó, empujándome. Corrimos por los tablones de madera. La lluvia nos cegaba. Las balas pasaron zumbando, astillando la madera. Carlos se giró, disparando su Desert Eagle con precisión aterradora, derribando a un perseguidor, pero estábamos superados en número. Una bala alcanzó a Carlos en el hombro. Tropezó, gruñendo, pero siguió moviéndose. Me empujó al barco. «¡Arranca el motor!», rugió, desatando la cuerda con su mano buena. Me apresuré hacia la consola, girando la llave. El motor tosió, luego rugió. Miré hacia atrás para ayudar a Carlos a subir. No iba a subir. Había desatado la cuerda y había alejado el barco del muelle. «¡Carlos! ¡No!», grité, corriendo hacia la popa. La brecha entre el barco y el muelle se ampliaba. «¡Vete, Marí!», gritó Carlos agarrándose el hombro sangrante. Se mantuvo erguido en el muelle, girándose para enfrentar a los sicarios que se acercaban. «Lleva la llave a José. Termina esto». «No te voy a dejar», lloriqué, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Te quiero», gritó Carlos. Era la primera vez que lo decía, y sonó como una despedida. Levantó su arma, disparando a los hombres que corrían por el muelle, desviando su fuego del barco. Lo vi con horror cómo los hombres lo rodearon. Luchó como un demonio, derribando a 2 más, pero la culata de un rifle en la cabeza lo hizo caer de rodillas. Fue rodeado, golpeado y arrastrado hacia los SUV negros. «¡Carlos!», grité, mi voz desgarrándome la garganta, pero la corriente había arrastrado el barco. Estaba a la deriva en el mar oscuro y revuelto. Estaba sola. Me desplomé en la cubierta, sollozando, apretando la llave de hierro con tanta fuerza que se me clavó en la palma. Quería morir. Quería dar la vuelta al barco y que me mataran junto a él. Pero luego miré la llave. «Lleva la llave a José. Termina esto». Carlos se había sacrificado para que yo pudiera ganar la guerra. Si moría ahora, su sacrificio no significaría nada. Maria Hart, la camarera, murió en ese barco. María Falcone se puso de pie. Se secó la cara.
Miró las luces que se alejaban del puerto deportivo, donde el hombre que amaba estaba siendo llevado a su tortura. Mis ojos se endurecieron, volviéndose del color del café frío y opaco. Voy a por ti, susurré en la oscuridad, y traigo el infierno conmigo. El silencio era absoluto y aterrador, solo roto por el sonido de mi respiración. José y Mateo, mis guardianes pretorianos, levantaron sus rifles apuntando a los otros capos, pero ellos no se movieron. Estaban mirando el cuerpo sin vida de su líder y luego a la mujer que estaba de pie con calma junto a él. Exhalé lentamente. Finalmente me volví hacia Carlos. Saqué una navaja de mi bolsillo, caminé hacia él y corté las bridas que ataban sus muñecas. Carlos gimió mientras la circulación regresaba. Sus brazos cayeron a los lados. Se desplomó hacia adelante y yo lo sujeté. Lo rodeé con los brazos, enterrando mi cara en su cuello. Olía a sangre y cobre, pero debajo seguía siendo él. «Regresaste», susurró Carlos, su voz rota por la incredulidad y el asombro. «Te dije que huyeras». «No me gusta mucho que me den órdenes», le susurré de vuelta, apartándome para acariciar su rostro magullado. Además, no podía dejar mi propina en la mesa. Carlos logró una risa débil y dolorida. Apoyó su frente en la mía. «Estás loca, María». «Soy una Falcone», corregí suavemente. Me puse de pie, ayudando a Carlos a levantarse. Me volví hacia la mesa donde Moroni y los otros esperaban su destino. Parecían aterrorizados. Ya no miraban a una camarera, miraban a la reina de Madrid. «El libro de cuentas se queda conmigo», anuncié, mi voz acerada. «Como seguro, el territorio Concaid es soberano. La deuda Falcone está pagada. Si alguno de ustedes se mueve contra nosotros, enviaré los archivos a la policía en 1 hora. ¿Nos entendemos?» Moroni miró el cadáver de Víctor, luego el agujero de francotirador en la ventana y finalmente a mí. Asintió lentamente. «Nos entendemos, señora Concaid». Era un título que aún no me había ganado por matrimonio, pero que había obtenido con sangre. Carlos apoyó su pesado brazo sobre mis hombros, cojeando mientras nos dirigíamos al ascensor. José y Mateo nos siguieron, pasando por encima del cuerpo de Víctor sin echarle un vistazo. «Vamos a casa», murmuró Carlos mientras las puertas del ascensor se abrían. «¿Casa?», pregunté mirándole. «La cafetería», dijo, una débil sonrisa asomando en su labio partido. «Necesito un café, solo, mesa 4. «Creo que eso puedo arreglarlo». Sonreí, las lágrimas finalmente desbordándose por mis pestañas. «¿Y hoy qué te diré? No lo sé. A veces, cuando miro a Carlos o cuando siento el peso de esta nueva vida, pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces, en las noches más oscuras, siento que estoy atrapada, que la chica que fui se perdió para siempre en ese diluvio de violencia. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro. Nada es un felices para siempre de cuento. La verdad es un gris complicado, lleno de arrepentimientos y victorias pírricas. Pero es mi vida. Y supongo que, al final, eso es lo que importa. Es caótica, es peligrosa, pero es mía. ¿Y qué más se puede pedir?